Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a hablar sobre la tabla periódica. La verdad es que no me voy a resumir mucho a hablar sobre la historia de la tabla periódica. Hay un documento que les voy a enviar y ese habla sobre la historia de cómo se creó, pero fueron varios los que fueron aportando para tener la tabla periódica que actual tenemos, ¿ya? Sin embargo, a Mendeleev se le considera como el creador o el padre de la tabla periódica porque él fue el que más aportó y sacó más deducciones ya sobre la tabla periódica. De hecho, en ese momento no se conocían todos los elementos químicos que se conocen hasta ahora, pero se había armado un borrador de tabla periódica, habían algunos espacios en blanco de elementos y él predijo el comportamiento o las características de esos elementos que aún no se conocían. Y cuando se descubrieron esos elementos, adivinen qué, tenían las mismas características que Mendeleev había predicho, ¿ya? Por eso se le considera como el padre de la tabla periódica. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver algunas características generales que nos van a poder permitir entender un poco por qué se forman algunos enlaces y por qué algunos elementos tienen ciertas características. Bien, yo voy a hacer una tabla periódica gigante, ¿ya? Eh, ya, algo así es la tabla periódica. Bien, acá tenemos dos familias, que es lo que vamos a entender ahora el concepto de familias o grupos. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, estamos bien. Creo que estamos ahí. Ya, entonces, la tabla periódica, ¿cierto? Ustedes ya la conocen y acá abajo hay unos elementos que están como discriminados, le digo yo, aparte, ¿ya? Bien, la tabla periódica, en la gran mayoría de los elementos, y espero que ustedes tengan una ahora a mano, sería útil que la tuvieran, ¿ya? La tabla periódica, la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, ¿ya? Los elementos se clasifican de manera general de dos formas, metales y no metales. Hay elementos que son metaloides, que es como que ni fu ni fa, ¿ya? Pero la gran mayoría, ¿cierto? Lo podemos clasificar como metales y no metales, ¿bien? Resulta que la gran mayoría de los no metales se encuentran en este sector, ¿ya? Por este lado de acá. Y los metales en su mayoría están acá. Todo este de acá, ¿ya? Bueno, si ustedes se fijarán en la tabla periódica, hay elementos, la tabla tiene unos numeritos acá ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de manera vertical, perdón, horizontal. Y de manera vertical tiene unos números 1, 2, perdón, 2A, 3A, 4A, 5, aquí me faltó un grupito. Tengo acá 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Ya? La última es la 8A. Actualmente estos tienen otro número. La numeración del 1 al 18. Siendo este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Se entiende? Ya. Esto que van de manera vertical se le conoce con el nombre de grupos o familias. Y los que van de manera horizontal se les conoce con el nombre de periodos. Este es el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, etc. ¿Ya? Y hay algunas familias que son bien conocidas. Esta familia 1A se le conoce con el nombre de alcalinos, donde está el hidrógeno, litio, sodio,
potasio, no me acuerdo cuál más, ¿ya? Y acá está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. ¿Bien? Acá tenemos al boro, el aluminio, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo. Y acá tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, creo. ¿Ya? Entonces las familias más conocidas son estas. Esta familia se conoce con el nombre de alcalinos. Esta otra familia se conoce con el nombre de alcalinos térreos. Esta familia, donde está el yodo, el cloro, bromo, yodo, ya, el flúor, se conoce con el nombre de halógenos. Lo voy a poner acá. Halógenos. Y estos que están acá se conocen con el nombre de gases nobles. Bien, entonces, ¿por qué les nombro a estas familias? Porque son las más conocidas y las que ustedes deben dominar. Si yo les digo alcalino, ustedes deben saber que me refiero a estos elementos que están en la familia 1 o 1A. Bien, y si les digo halógenos, que los halógenos igual tienen harta importancia, ya, en formación de compuestos, también deben entender ustedes a qué me refiero. Me refiero al flúor, ¿cierto? Cloro, bromo y yodo. ¿Bien? Ok, lo que yo les decía, la gran mayoría de los elementos son metales. De hecho, los de acá al centro se conocen con el nombre de metales o elementos de transición. Y estos también se conocen como metales, ¿cierto?, de transición externa, ¿ya? O también antiguamente se conocían con el nombre de tierras raras. Estos que están acá, bueno, a todo esto, antiguamente esto se les ponía, por ejemplo, el nombre de 3B, 4B, o sea, todo lo que estaba en el centro eran los B, y los que estaban acá en las columnas del costado eran los A. Los A también se conocen con el nombre de elementos representativos. O sea, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los elementos representativos, ustedes deberían ser capaces de decirme, lo de la familia 1A, 2A, 3A, 4A, ¿cierto? Hasta la 8A. ¿De acuerdo? Y los de transición son los que están al centro, juntos, estos de acá. Que a todo esto, aquí si ustedes se fijan, son dos filas. Obviamente aquí son más elementos. ¿Ya? Esta fila de aquí arriba se le conocen con el nombre de lantánidos. Y la fila de acá abajo se conoce con el nombre de actínidos. ¿Bien? Ok, ya tenemos más o menos un panorama de la tabla periódica. Resulta que estos elementos que están como por acá, que es como una escalerita, todos los que están de aquí, de la escalerita hacia arriba, vendrían siendo los no metales. Y todos los que están hacia allá, vendrían siendo los metales. Y aquí nosotros tenemos que entender la tabla periódica porque, como bien yo les decía, el entender la tabla periódica nos permite entender qué tipo de enlaces se puede formar entre un elemento y otro. Por ejemplo, si yo tengo un metal, como por ejemplo, elijamos un metal, el calcio. Tengo un metal, ¿cierto? El calcio. ¿Ya? Todavía no le pones un numerito porque en otro capítulo le vamos a dar más énfasis a eso. El calcio con por ejemplo, el cloro, ¿ya? El calcio con el cloro es un no metal. Como el calcio es un metal y el cloro es un no metal, ¿ya? Estos compuestos tienden a formar un enlace que se denomina iónico. En otro capítulo vamos a hablar con más detalle. Y los enlaces iónicos se caracterizan porque un elemento le quita electrones al otro. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea que el cloro le quitaría electrones al calcio y por qué no el calcio al cloro? Porque hay una propiedad muy importante que ustedes deben conocer. Bueno, hay varias en realidad, pero la que más importante es la electronegatividad. Y aquí quiero que tomen nota con esto. La electronegatividad, escuchan bien, es la capacidad. Es la capacidad que tiene un elemento para quitarle electrones a otro elemento cuando están formando un enlace. La electronegatividad no es la misma para todos los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay elementos que son muy electronegativos, muy fuertes, que tienen mucha fuerza para quitarle electrones a otro. Y hay otros hay otros átomos o otros elementos que son menos electronegativos, que tienen menos fuerza. Entonces, como no tienen tanta fuerza, ellos en lugar de quitar electrones, exceden sus electrones, los entregan. ¿Cómo puedo saber yo quiénes son los más electronegativos y quiénes son los menos electronegativos? Pues bien, la electronegatividad es una propiedad que aumenta. Voy a hacerlo aquí con un color, con naranjito lo voy a hacer. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá arriba para que me quede espacio. ¿Ya? Y la electronegatividad aumenta en la tabla periódica de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por ende, vamos a dejarlo hasta aquí porque en realidad la electronegatividad se aplica solo hasta los halógenos. Los helios no se le aplica electronegatividad. ¿Y saben por qué? Porque los gases nobles no necesitan quitar electrones. ¿Y saben por qué? Porque los gases nobles prácticamente no forman enlaces, no forman compuestos, ¿ya? Y ellos no necesitan andar quitando electrones porque son estables. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. De tal manera que si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? ¿Cuál me dirían ustedes? El flúor. Porque obviamente los que están a este lado serían los más electronegativos. Los de arriba son más electronegativos que los de abajo. Y los de la izquierda, perdón, los de la derecha son más electronegativos que los de la izquierda. Por lo tanto, el flúor es el más electronegativo de la tabla periódica. Si yo comparo entre el boro y el flúor, ¿cuál sería más electronegativo? El flúor. Si yo comparo al yodo y al flúor, ¿cuál es el más electronegativo? El flúor. Si yo comparo el estroncio y el calcio, ¿quién es más electronegativo? El calcio. Si yo comparo entre el estroncio y el boro, ¿quién es más electronegativo? El boro. En un mismo periodo, por ejemplo, periodo 2, ¿ya? O periodo acá 3, ¿quién es más electronegativo? ¿El sodio o el aluminio? El aluminio. ¿Se entiende? Por lo tanto, la electronegatividad es sumamente importante entenderla. ¿Por qué? Porque obviamente un elemento, al saber yo que un elemento es más electronegativo que otro, yo puedo saber si ese elemento le va a quitar o no le va a quitar electrones al otro elemento. ¿Se entiende? Y esto, chiquillos, me permite deducir a mí, por ejemplo, que aquel elemento muy electronegativo, ¿cierto? Sabemos que va a tener la tendencia a quitar electrones, o sea, a dejárselos para sí, son como los que le quitaban la colación a los más débiles. Entonces, obviamente, al quitar electrones, al captar electrones, ¿cómo se va a volver a él? ¿Él se va a volver positivo o negativo? Se va a volver más negativo, porque está quitando electrones y se lo está dejando para él, y sabemos que los electrones tienen carga negativa, ¿cierto? Y ya sabemos que los elementos, cuando captan electrones, ya dejan de ser neutros, ya no están neutros, ahora ya son un ion. Y en este caso, cuando el ion, ¿cierto?, se vuelve negativo, estamos hablando de un anión. Por el contrario, aquellos elementos que tienen la tendencia a ceder electrones, a entregar sus electrones,
Sabemos que los electrones tienen carga negativa, ¿cierto? Y si yo cedo mis electrones, ¿me vuelvo más positivo o me vuelvo más negativo? Me vuelvo más positivo, es deshacerme de las cosas negativas. Obviamente, si yo me deshago de las cosas negativas, me vuelvo más positivo. Y un elemento que deja de ser neutro y se vuelve más positivo, dijimos, ¿cierto?, que se conoce con el nombre de catión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando la electronegatividad es mucha la diferencia, obviamente uno le va a quitar electrones al otro y allí va a pasar de que ambos se van a transformar en iones, uno en un anión y el otro en un catión. ¿Qué pasa cuando la electronegatividad es similar? Por ejemplo, el nitrógeno con el oxígeno se quieren unir, ¿ya? Si ustedes se fijan, claro, uno está al lado del otro. Puede que el oxígeno tenga más que el nitrógeno, pero la diferencia va a ser muy poquitita. Entonces, entre ellos no se van a quitar electrones, sino que los van a compartir. Y ahí ya no estamos hablando de enlace iónico, porque ahí no se van a formar iones, porque nadie le va a quitar al otro, sino de que ahora estamos hablando de un enlace covalente. Enlace covalente, ¿cierto?, viene de compartir. ¿De acuerdo? Pero a mí lo que me interesa es que a ustedes les quede claro que a través de la tabla periódica yo puedo deducir muchas propiedades, pero la más importante que ustedes deben conocer es la electronegatividad. ¿Qué dijimos que era la electronegatividad? La capacidad para, ¿cierto? ¿Qué cosa? Captar electrones dentro de un enlace. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, espero que ustedes, ¿cierto?, puedan revisar bien la historia de la tabla periódica, las divisiones que tiene, ¿cierto?, categorías. Incluso nosotros a través de la configuración electrónica podemos también determinar la posición del elemento, que lo vamos a ver en otro capítulo. Bien, espero que le haya quedado claro esto, ¿ya? La clasificación de la tabla periódica, tenemos los periodos, tenemos las familias o grupos, ¿ya? Que a todo esto creo que no se los mencioné, pero las familias, los grupos se llaman familias porque resulta que los elementos hacia abajo tienen características similares. Todos los halógenos tienen características similares, por eso se llaman familias también, porque obviamente las familias tienen características similares. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro esto. Tabla periódica, propiedades periódicas, y ante cualquier duda, ya saben, escríbanla en los comentarios. ¡Nos vemos!